Somos lo que somos. Sos. Son imágenes exclusivas. Un hombre de 51 años fue asesinado en medio de un ataque incendiario protagonizado por encapuchados en la comuna de Cañete, en la región del Biobío. Se investigan las causas del atentado, que fue duramente la condenado violencia por el del ataque gobierno. que la madrugada de este jueves se costó la vida a Osvaldo Zapata Gutiérrez. Al menos 4 sujetos encapuchados atacaron el predio agrícola que estaba a su cargo en el sector de Antiquina, 33 kilómetros al sur de Cañete. Armas calibre 9 milímetros. Crece la preocupación en el sur del país por la presencia de marea roja. Se decretó el cierre preventivo para la extracción de mariscos en una parte de la región de los lagos. Estamos aquí con todos los integrantes del Comité Ejecutivo. Queremos manifestar a Más cada de un uno centenar de ustedes, trabajadores desde del Home Arica a Center Punta Arenas, Sodimac de nuestro Osorno marcharon profundo este miércoles por las agradecimiento calles del por su centro de la tremendo ciudad esfuerzo y como parte de dedicación, las movilizaciones nos que han iniciaron permitido al fracasar la mantener negociación casi la colectiva con totalidad la de empresa las tiendas y comenzar así una huelga durante legal. Estamos pronto a conocer en unas horas más el veredicto en el caso se hace la persecución penal. Bien, vamos de inmediato a ¿Cuál es tu expectativa de lo que pueda ocurrir esta tarde? Yo creo que van a dar, ojalá sea, para que yo esté más tranquila. Ahora, ¿tú crees que lo que ocurre en el tribunal sea de culpabilidad, pero en el caso que no lo consideren culpable? Hola, buenas noches a todas y todos en un nuevo conversatorio. Agradecerles a todos los que están hoy día presentes, también agradecer a los invitados de hoy día que los vamos a presentar en un par de minutos más. Y bueno, comentarles que hoy día nos convoca, ¿cierto?, un tema que es sumamente importante, interesante y trascendental también en la historia de nuestro país, que tiene que ver, ¿cierto?, con la libertad de prensa, medios de comunicación y cómo influyen estos en la opinión pública y política en Chile. Nosotros, desde la experiencia, ¿cierto?, yo no soy del área de las comunicaciones, por eso tenemos a 2 grandes invitados, ¿cierto?, que nos van a interiorizar con mayor énfasis en el tema, pero nosotros vemos que los medios de comunicación son un tremendo aparataje hoy día y una maquinaria en el fondo que obviamente está a favor del poder de grupos económicos, de grupos políticos, y no hacen en el fondo lo que nosotros suponemos que deberían hacer, que es mantener informada a la población, a todas y todos, sin discriminación, sin censura, por ejemplo, y obviamente acá tenemos medios de comunicación que no cumplen con aquello. Y por eso es tan importante conocer qué tenemos hoy día desde nuestra Constitución en relación a este tema y cómo también podemos avanzar en realmente que las comunicaciones sean un derecho fundamental también, como muchos otros, que son obviamente necesarios y parte integral del desarrollo humano de todos los que habitamos este país. Sumamente importante aquello. ¿Qué dice en la Constitución de hoy día? Habla solamente de la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, ¿cierto? En cualquier forma y por cualquier medio. Pero, en el fondo, existe un desconocimiento del derecho a la población de recibir información oportuna y diversa, ¿ya? Así que hoy día invitamos a grandes invitados con el afán de poder ir complementando los conocimientos, de ir conociendo desde nuestras diferentes áreas de expertise, ya que esta Constitución, como dice el título de este conversatorio, tenemos que escribirlo entre todas y todos. ¿Y quién mejor que las personas que trabajan en este tema, que están desde el interior, nos van a ayudar en aquello? Así que, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Primero tenemos a la Alejandra Valle. Ella es periodista,
feminista, fundadora de medios digitales y feministas también, y conductora del programa La Voz de los que Sobran, de la Radio Universidad de Chile. Ella se Universidad de define Santiago. porteña de nacimiento, de Santiago, de Chile, sí. Porteña de nacimiento, ñuñoína por adopción, y hoy día también candidata a concejala independiente, cuestión también importante, en la comuna donde ella vive hoy día, que es Ñuñoa. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por la Muy invitación. bien. Sí, muchas gracias también por estar hoy día acá con nosotras y nosotros. Vamos a presentar también a Walter Parragués. Él es de la región de Ñuble. Hoy día no está por acá, sí. Está disfrutando del sur de nuestro país. Es periodista de la Universidad Católica y tesorero también del Colegio de Periodistas, parte de la directiva del colegio de acá de la región de Ñuble. Muchas gracias por acceder a esta invitación y poder conversar hoy día en relación a este tema tan sentido y tan también desconocido, porque lo que nosotros vemos es el tema de las comunicaciones tradicionales, ¿cierto? Las grandes empresas, y la verdad hay bastante desconocimiento en cómo se maneja esto desde dentro, y eso es lo que queremos conocer con ustedes. Les voy a que si quieren agregar algo a su presentación, es el momento para que puedan hacerlo. Alejandra, Walter. Bueno, a mí me parece que el video que vimos habla de la concentración de los medios de comunicación y de las empresas que están detrás, ¿no? Justamente nuestro país es uno dentro de Latinoamérica, ¿verdad? Claro, es uno de los que tiene menor cantidad de pluralidad en la prensa, ¿verdad? Todo viene del mismo sector, sobre todo en la prensa más tradicional, lo que tiene que ver con canales de televisión, diarios de circulación nacional, radios que estén a lo largo de todo el país. Y por tanto hay un derecho que no se está cumpliendo finalmente, una garantía que debería, como bien decía, ¿no es cierto?, la nota, estar quizás en la Constitución, porque sin prensa libre no hay democracia. Y eso, estamos hablando sobre la refundación del país, estamos hablando sobre un país que queremos que sea con mucha mayor participación. Por lo tanto, para eso necesitamos medios de comunicación más plurales. Ahora, es interesante porque estamos en época de elecciones y creo que desde el estallido, desde que Chile despertó, hay también una conciencia de parte de hay una parte importante de la sociedad que tomó conciencia de lo importante que es tener un periodismo más independiente. Ya vamos a ir entrando, me imagino, en materia, pero me parece muy interesante el video, que es un video del Colegio de Periodistas, ¿verdad?, que habla sobre la concentración de los medios y sobre esta discusión que nosotros esperamos que tomen muchos de los que van a estar ahí, de los 155 que van a estar en la Convención Constitucional. Ojalá que sea uno de los temas que se trate en profundidad, sobre todo pensando que hay varios y varias periodistas que quieren llegar a la convención. Sí, es Alejandra. Walter. Sí, agregar solamente algunos datos míos. Yo también soy ñuñoíno, santiaguino. Hace 8 años que vivo acá en Chillán, pero toda mi época laboral la hice en Santiago. Empecé tempranito cuando estaba en tercer año en la escuela, en el diario Las Últimas Noticias, pasé al Mercurio, pasé a Chilectra, vino El Golpe, trabajé en la revista Estadio, fui editor de la revista Solidaridad por 10 años, en fin. Y terminé mi trabajo en el Ministerio de Educación, en un programa de las 900 escuelas y después en la revista de Educación. Y de ahí me pensioné y me vine para acá, para Chillán. Eso para agregar respecto a quién soy yo. Gracias, Walter y Alejandra. Bueno, esperemos, ¿cierto?, que esta sea una conversación enriquecedora. ¿Y por qué nosotros partimos estos conversatorios? Porque, como tú bien decías, hay muchos temas que van a quedar plasmados en la nueva Constitución, ¿cierto? Y nosotros somos personas, los candidatos a escribir esta nueva Constitución, que no somos expertos en todos los temas. Entonces, y tal cual como dice este conversatorio, la nueva Constitución tenemos que escribirla entre todos y todas, desde los territorios, obviamente, y también con la mirada transversal, porque hay cuestiones que son transversales para todo el país, sin desconocer, obviamente, la realidad territorial de cada uno de nosotros. Como, por ejemplo, que los medios de... Gracias.
Muchas gracias, Nico, y disculpen a todas y todas, pero bueno, esto es el tema del teletrabajo, trabajo Así remoto, es, ¿cierto? claro, por Contarles favor. que hoy hemos hecho mucho territorio acá en la región. Hoy día anduvimos por San Ignacio, El Carmen, Temuco y Yungay, y la conexión es muy mala. Entonces eso es algo que obviamente tenemos que resolver, y desde los medios de comunicación es algo absolutamente también importante y relevante hoy día. Claro. ¿Ya? No, yo aquí estoy en Quelquel, que es en Chiloé, la provincia de Rilán, la península de Rilán, y la conectividad también. Sí. Deja mucho que desear. Yo tenía temor de que no funcionara hoy día, por ejemplo, pero Claro. estamos comunicados. Sí, qué bueno, pero qué bueno. Yo creo que es un tema enorme ese, ¿ah? Porque claro, Sí, de pues. repente uno ve que hay otros diarios. Finalmente podríamos agarrarnos de ahí para empezar la conversación. Porque uno ve que han nacido medios independientes, ¿verdad? Que han cumplido un rol súper importante desde el estallido social. Pero esos medios independientes le llegan a quienes tienen la capacidad, ¿no es cierto?, tecnológica de poder conectarse y que tiene que ver finalmente con el territorio en el que vives. Sí, Y eso es súper desigual también, ¿no? Sí, absolutamente. Aquí queda absolutamente marcado. Pues hoy día hablamos con una profesora en Temuco que ni siquiera ella tiene como una buena señal para poder hacer clases a sus alumnos. Imagínense sus alumnos que viven en sectores aún más rurales. Pero bueno, ya, gracias acá al Nico que estuvo ahí con ustedes mientras yo me fui por un momento. Pero bueno, vamos a entrar en materia, como decíamos, ¿cierto? Y en el fondo, entendiendo que el derecho a la comunicación, ¿cierto? Como un derecho, ¿cómo debería plasmarse como un derecho humano en la nueva Constitución? Y desde aquí, en el fondo, ¿cuáles serían los aspectos que la comunicación debe resguardar para asegurar la libre expresión, la participación ciudadana, el derecho a la información y la diversidad, por cierto, también, de los medios de comunicación? Les voy a dar la palabra primero a Alejandra para que nos comente en relación a esta pregunta y luego a Walter. Bueno, es súper interesante la pregunta, porque finalmente yo creo que lo que necesitamos y lo que nosotros hemos conversado en distintos conversatorios que hemos tenido con comunicadores, porque voy a ampliar el concepto, ¿no? No solo los periodistas hacemos comunicación, nosotros también trabajamos siempre, dependiendo del área en la que estamos, con otros profesionales, con otros oficios, como fotógrafos, camarógrafos, ¿verdad? En los sonidistas, los iluminadores, en general, y cada uno tiene sus propios sindicatos, ¿verdad? Entonces, creo que en esto nos hemos unido bastante porque lo que necesitamos asegurar es que quede consagrado en la Constitución, como bien tú lo decías, Consu, el derecho a la comunicación como un derecho humano. Y eso para poder construir después una ley de medios que, y ahí es donde tiene que venir, que nos garantice el acceso, ¿verdad?, a la información de manera equitativa, ¿verdad?, que nos garantice la pluralidad de los medios y que garantice también, como es un derecho, que existan como en otras partes de Latinoamérica, ¿verdad?, medios comunales, medios locales, medios en distintos niveles, para que la gente pueda acceder a esa información que necesita. Como ya lo diagnosticamos, ¿verdad?, en nuestro país, la mayoría de los medios nacionales, ¿no es cierto?, los que llegan desde Arica a Punta Arenas, ¿verdad?, son los medios que están en manos de los grandes empresarios. También a nosotros nos importa mucho ese tema, lo que tiene que ver con quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Porque no puede ser que las personas que son dueños de los bancos, de los retails, ¿verdad?, que son dueños de las empresas que muchas veces explotan a los trabajadores, sean también los dueños de los medios de comunicación, porque eso impide, ¿verdad?, que nos podamos informar de buena manera. Por ejemplo, los canales de televisión hoy en día, los que eran incluso universitarios en algún momento, están en manos de grandes empresarios. Entonces, ¿qué esperamos? Que en Canal 13 nos informen de lo que pasa con las mineras de Luxich o con el robo de agua. Eso no va a pasar porque lo que hacen esos medios de comunicación es resguardar el statu quo.
Y por más que yo, como lo decía adelante, por más que ya hay una audiencia que es mucho más consciente y que también se dio cuenta, algunos ya lo sabían, pero quedó más de manifiesto, ¿no es cierto?, durante el estallido, lo sesgada que es la entrega de la información. No todos tienen acceso a otro tipo de medios de comunicación, como Interferencia, no sé, CIPER, o nosotros mismos, La Voz de los que Sobran. Sería fantástico que pudiésemos llegar a muchas más personas, pero eso no está garantizado. Entonces tenemos que luchar para que quede garantizado dentro de la Constitución y podamos después construir una ley de medios que hable sobre la propiedad de los medios, y también que el Estado, que el Estado no pone poca plata en los medios de comunicación, tiene la obligación de hacerlo para informar a la opinión pública. Por supuesto que terminan poniendo siempre el dinero en los mismos lugares. Y fíjate que en la última modificación a la ley de medios que se pudo hacer, esa información debe entregarla al Estado y justificarla. Sin embargo, el Estado siempre la justifica con cosas como, bueno, es que es el más visto, el que tiene más audiencia, pero no hablan de que llegue a nichos específicos, ¿te das cuenta? Y que también tienen derecho a estar bien informados. Entonces, ¿a quiénes terminan poniéndole la plata? A sus propios amigos, a los Edwards, a Sayé, a la radio Bio Bio y a Mega, que son en general los que se llevan más plata de parte del Estado. Sí, qué tremenda verdad aquello. De hecho, una vez nosotros sacamos una cuenta, perdona, Barte, te voy a decir la palabra, con mi socia, que es mi socia en La Voz de los que Sobran, Francisca Quiroga, cuando ella estaba en el desconcierto, con un 1% de lo que el Estado entrega en el año en dinero a los medios de comunicación, a esos medios de comunicación, con un 1%, nosotras podríamos haber pagado la plana de sueldo, por ejemplo, de La Voz de los que Sobran, un año completo. Ese es el nivel de desigualdad, para que vayamos más o menos entendiendo. Sí. Bueno, yo suscribo prácticamente todo lo que dijo Alejandra, así que voy a tratar de entrarle al tema por otro lado. Bueno, a mi juicio, la Convención Constitucional lo que debería hacer es avanzar en la construcción de un Estado de Derecho, con una institucionalidad renovada, que responda a las inquietudes que surgieron en la ciudadanía este último tiempo y de las cuales las instituciones que están hoy día vigentes no han podido dar cuenta plenamente. Y dentro de esas inquietudes está el derecho a la comunicación, que es una demanda del Colegio de Periodistas más o menos antigua. Y el derecho a la comunicación, a mi juicio, es más que la libertad de opinión, expresión, información. Si bien es cierto el concepto es relativamente nuevo, uno de los antecedentes que hay al respecto es un informe McBride, me parece que se llama, del año 85, que hizo presente la existencia de inequidades en el manejo del sistema de la información a nivel mundial y planteó entonces la necesidad de que surgiera este derecho nuevo, que era el derecho a la comunicación. Pero antes de construirse este concepto de libertad de comunicación, existieron luchas sociales en distintos momentos históricos por diversas libertades, como la libertad de opinión. En la época, me imagino yo, de la Ágora, del Foro, en que la comunicación era directa e interpersonal. Después de la aparición de la imprenta, aparece la demanda por la libertad de expresión, limitada en su tiempo por el poder real, el poder religioso. El gran desarrollo de los medios escritos en el siglo XIX crea el concepto de libertad de prensa ya. La posterior irrupción de la radio, la televisión, de alguna manera el cine, avanza un paso más y se habla del derecho a la información, que incluye buscar, recibir y difundir información. Y luego aparece este concepto, el derecho a comunicar es parte integrante de todo un esfuerzo por crear espacios de desarrollo humano donde se reduzcan las tácticas de poder autoritario, sectario, ya sea que estos vengan de intereses del Estado, del capital o de cualquier grupo. Este es el
tema que yo creo que en esta nos interesa particularmente a los que estamos vinculados a la comunicación, que las personas que participen de esta constituyente tengan muy presente. Y pensamos que lo que debe hacer la nueva constitución es establecer el derecho a la comunicación como tal y rayar la cancha para también lo que decía Alejandra, ¿verdad? Una ley de prensa que norme el ejercicio efectivo de este derecho. No sabemos la composición de la Convención Constituyente, cuáles serán las dinámicas que se generarán en su funcionamiento, pero sí creo que a la hora de redactar el texto deberían considerarse algunos aspectos, algunos valores que deben estar presentes en ese texto constitucional en lo relativo a la comunicación. Entender la comunicación como proceso humano y humanizante. La comunicación como experiencia de diálogo y de participación. La comisión como una forma de respeto y convivencia intercultural, por ejemplo. La comunicación como base de construcción de comunidad. La comunicación como un recurso del pluralismo y la comunicación como contribuyente a los derechos humanos y al fortalecimiento de la ciudadanía. Me parece que esos son aspectos que ojalá estuvieran presentes a la hora de redactar lo que tenga que ver con el derecho a las comunicaciones. Sí, eso es así. Y en el fondo los gobiernos de turno lo que hacen es poner dineros en el fondo en los grandes holdings de medios que están concentrados el poder, ¿cierto? Ya sea económico, político, y así van dejando sin financiamiento a medios más pluralistas. Pues. O sea, ¿cuántos diarios y revistas conocemos, por ejemplo, del medio escrito que se han sepultado por aquí y por lo mismo en el fondo? Por la revista APSI, por ejemplo, La Época, o sea, varios en realidad. Sí, claramente debemos avanzar en aquello que ustedes están diciendo. Y esto es como lo mismo de siempre en todas las áreas, porque claramente queremos la comunicación que sea un derecho. Walter refería, ¿cierto? En el fondo sería un Estado garante de derechos. Es lo que nos pasa a nosotros en la salud también. O sea, que aquí el negocio, el lucro y en el fondo el seguir respaldando a los grandes privilegiados es lo que se respalda desde los gobiernos de turno. Y no, en el fondo, los verdaderos requerimientos y necesidades de todos los que habitamos este país. Así que claramente tenemos que avanzar en aquello. Y obviamente hoy día los medios más alternativos son los que mejor nos informan además, porque no están sesgados. Y es increíble aquello, y por eso nosotros también los estamos buscando tanto. Bueno, y esto en el fondo, porque esto es algo que es absolutamente irregular, lo que ocurre hoy día. Pero ¿cómo en el fondo podemos regular esta influencia de estos poderes económicos y fácticos en la información, ¿cierto?, que se entregan por los medios de comunicación? Igual es un tema. Bueno, es interesante. O sea, es súper interesante lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo que ¿cómo avanzar desde ahí? Cómo ir regulando los contenidos sin pasar a llevar la libertad de expresión. Bueno, yo creo que garantizar la pluralidad de la información, la veracidad de la información, hoy en día es fundamental, porque de verdad que en la época de las noticias falsas, ¿no? O la descontextualización de las informaciones, porque eso es finalmente lo que se denomina como la fake news, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos en un periodo súper oscuro al final de la información, ¿no? O sea, mientras por un lado se alzan, ¿verdad?, estas alternativas independientes, y cada persona es un medio de comunicación en sí cuando tiene un teléfono y puede grabar, y agradecemos que exista toda esta tecnología, porque de otro modo, quizás todas esas violaciones a los derechos humanos que comenzaron desde el 18 de octubre del 2019 en adelante habrían sido, que sabemos que había más hacia atrás, pero de forma más masiva, ¿verdad?, desde el 18 de octubre en adelante, o lo que pasa en Wallmapu, por ejemplo, no lo conoceríamos, no lo sabríamos si no tuviésemos este acceso hoy a la tecnología. O sea, afortunadamente ya hay medios aliados, no sé, hay radios que están en el Wallmapu, ¿verdad?, que muestran lo que está pasando, o Marcelo Catrillanca a las 7 de la mañana,
nos mande la información. Pero todo eso es todavía restringido a quienes tienen, y por eso es interesante lo que te pasó a ti al principio del programa, aunque parezca, no fue a propósito, pero fue interesante, porque No todavía... estaba preparado. No estaba preparado. No. Pero podría haber sido una especie de performance para mostrar realmente lo que sucede. ¿Qué pasa con una persona que está en un lugar alejado de Chiloé, como está Walter hoy día, y quiere ver un programa y se le queda pegado todo el rato, o quiere entrar a un medio de comunicación independiente y no puede hacerlo? Lo único que puede escuchar son radios locales, ¿no? Y eso pasa aquí en Santiago. O sea, tú vas un poquito más allá, está ahí, no sé, de La Cisterna, en La Pintana, en La Bandera, en San Ramón, en Lo Espejo, y ya tienen menos conexión. No llegan las mismas compañías, no tiene el mismo nivel el servicio. O sea, esto que... Entonces eso hace que no puedan llegar a las personas. Y tú dices cómo contrarrestar debería ser con otra información, ¿no? Eso es lo mejor para no tener que meternos en las líneas editoriales, que deberían además ser bastante más honestas, creo yo. También ver también que no los empresarios no pueden ser dueños de medios de comunicación. En otros países eso no puede suceder. O sea, tú no puedes tener, si tú tienes otro tipo de empresas, ¿no es cierto?, que se dedican, como yo te decía adelante, al retail o a la banca, no puedes ser dueño de un medio de comunicación. Eso no debería existir. Porque claramente vas a tratar de influenciar a través de los medios de comunicación y vas a frenar lo que se quiera mostrar. Ahora hay otro tema que es interesante, pero le voy a dar la palabra a Walter y me lo voy a dejar guardado para más tarde. A ver, bueno. Vamos entonces, Walter. Bueno, yo creo que lo que nosotros esperamos de este proceso constitucional es un proceso de cambio que abra la posibilidad de debatir estrategias que permitan democratizar realmente al país y eliminar todos estos enclaves autoritarios que existen hoy día a todo nivel. Y eso debería tocar también al ámbito de las comunicaciones. O sea, eso debería reglamentarse de alguna manera. Las comunicaciones... Perdona. ¿Sí? No, que yo quería decir también ya me acordé, que tenía que ver con los discursos de odio. No sé si estás de acuerdo conmigo, porque yo creo que también eso debería estar también, como tú dices, reglamentado. O sea, en nuestro país los discursos de odio no tienen... O sea, por ejemplo, cuando salió la franja anterior y salían una parte de la iglesia evangélica hablando en contra de la comunidad LGBTQI+, y hablando en contra de las feministas y diciendo que lo que queríamos era acabar con las iglesias, ese tipo de discursos que están vinculados a comunidades que deberían estar protegidas, no deberían estar en la televisión. El negacionismo no debería estar en los medios de comunicación. Sin embargo, tienen espacios privilegiados para sus columnas, ¿no es cierto? Tienen espacios privilegiados para decir lo que se les da la gana. A veces uno piensa que Juan Sutil es como el segundo presidente o el presidente verdadero, no sé. ¿Sí o no? Con la cantidad de espacio que le dan y horas que le dan para poder hablar en televisión. Fíjate que vinculado con eso, de alguna manera, también está el tema del rol de los colegios profesionales. Hoy día el colegio no tiene una tuición efectiva respecto de los periodistas. En mis tiempos, yo soy bastante antiguo, en mis tiempos, para trabajar como periodista, tú tenías que estar colegiado. Ninguna empresa, incluida el Mercurio, te contrataban si tú no estabas colegiado. ¿Y eso qué significa? Lo que dices tú, o sea, la tuición del colegio respecto de sus asociados tiene que ver con el respeto de la ética, no solo con eso, sino también incluso con el cuidado de los propios periodistas, de su trabajo, de ser intermediadores, digamos, a veces se generan conflictos entre la empresa periodística y sus trabajadores. Bueno, ahí el colegio antes tenía un rol importante, tenía algo que decir que hoy día no ocurre.
Hoy día existe un tribunal de ética dentro del colegio, pero que sí, se puede sancionar a una persona, pero es un tema interno que no afecta al trabajo profesional de las personas. Entonces, ese tema que tú señalabas de la libertad para los discursos de odio y todas esas cosas, es algo que debería estar más reglamentado. Y para eso es necesario una ley de prensa que regule ese funcionamiento. Eso es súper urgente y eso yo creo que hay que empezar a construirlo ya. Porque y en todos los ámbitos al final, ¿no? Sí, porque la Constitución al final la vamos a tener un par de años más. Pero se puede avanzar en la construcción de una nueva ley de prensa que garantice, que avance por lo menos en lo que hoy tenemos. Absolutamente. Y ahí también hay un tema que tiene que ver con eso de los colegios que tú estabas hablando, que tiene mucho que ver también con lo que hemos vivido hoy. O sea, los y las periodistas, principalmente las mujeres, tenemos un nivel de exposición hacia la violencia enorme. Por un lado está Carabineros, ¿no? Que ha atacado sistemáticamente a quienes hacen el periodismo independiente, ¿verdad? Fotógrafos. O sea, por ejemplo, hace poco estuvimos en la Universidad de Playa Ancha con Nicole Cram, que es una de las personas que sufrió un trauma ocular el día de Año Nuevo del 2019 hacia el 2020. Ella siempre ha creído que le dispararon a ella porque iba con la cámara. Tiene esa sensación. Así como otros periodistas han sido detenidos teniendo sus permisos vigentes al día, estando reporteando, ¿no es cierto? El otro día vimos a 2 fotógrafos a los cuales les rompieron el vidrio del auto para sacarlos de adentro porque estaban haciendo su trabajo. Pasan esas irregularidades y es impresionante. Yo sé que el Colegio de Periodistas está detrás, ha intentado, tienen hasta turnos los fines de semana para estar viendo lo que pasa con los periodistas. De hecho, hay situaciones que han pasado con periodistas de La Voz de los que Sobran, donde el colegio ha sido fundamental en ayudarnos para que no corran riesgos, pero se está transformando incluso en una profesión, oficio, ¿verdad? Complejo, difícil, que puede ser incluso complicado en nuestra integridad física. Porque te juro, yo por ejemplo como mujer feminista, ¿verdad? Que tengo una opinión política y que la expreso habitualmente a través de mis redes sociales, uno sufre violencia cibernética fuertísima. O sea, de verdad que la forma en que te tratan cuando tú manifiestas una opinión que no le gusta a un cierto sector es terrible. Pero ya, como que en el fondo no deberíamos normalizarlo, pero uno termina acostumbrándose de cierta manera. Sí, claro. Pero lo que han sufrido... Exacto, pero lo que sufren quienes van a la Plaza Dignidad a cubrir, ¿verdad?, las manifestaciones, es muy difícil hacer el trabajo, y más encima cuando Carabineros te tiene como un blanco, ¿no? Y bueno, hay que hablar de los brigadistas de salud que también los tienen como un blanco, pero estamos hablando de periodistas y también lo son. O sea, es muy... se está transformando en muy complejo realizar tu propio trabajo. Y eso no debería ser así. Claro, no debería ser de esa manera, pero lamentablemente los gobiernos de turno lo único que hacen es hacerle juego al modelo. Y claramente que no les sirven los periodistas que de verdad pongan la verdad encima, ¿cierto? Y puedan informar a la población. Acá siempre ocurre lo contrario y se ha tratado de hacer de esconder y dejar debajo de la alfombra la realidad de este país, para que los mismos de siempre en el fondo sigan controlando este país. Todos sabemos de que la población que no se informa, que está desinformada, obviamente va a quejarse menos y va a seguir este círculo vicioso en el fondo de los poderes fácticos y hegemónicos en este país. Había 2 personas que están mirando acá que ellos también dieron su opinión en relación a esta pregunta. Y uno decía que un modo de combatir a los poderes fácticos podría generarse, ¿cierto?, poniendo énfasis en las redes sociales. Es cierto, un amigo. Y otro también refería que habría que asegurar el visaje estatal en diversos medios y que se limitara, absolutamente, ¿cierto?, de acuerdo, y no se acapare este duopolio en el fondo que es Copesa y el Mercurio. De hecho, bueno, y deberían hacerlo, está en la ley, pero no lo hacen. Ese es el tema. Y eso especialmente, diría yo, afecta a los medios regionales. Absolutamente, y comunales.
al final el avisaje del Estado se concentra en Santiago, tal vez Concepción y Valparaíso, pero en el resto de las regiones es muy poco, y eso no debe ser así. Exactamente. Bueno, y ese también es uno de los puntos que, como hablábamos al principio, que también hay que ver en la Constitución, que tiene que ver con la descentralización desde los medios de comunicación también. Exacto, o en la legislación posterior. Claro, o en la legislación posterior. O sea, digamos, la Constitución va a dejar garantizado su parte de las garantías. Claro. Y luego nosotros sobre eso hay que construir la legislación, ¿no? Exacto. Y políticas públicas acorde a los requerimientos, obviamente, de este país, y no solamente de algunos. Sí, yo creo que una cosa importante que habría que tener presente es que ojalá la nueva Constitución reconozca a la sociedad completa como protagonista de las comunicaciones. O sea, el tema de las comunicaciones no es un tema de los periodistas nomás, es un tema mucho mayor. Y por eso deberían existir sectores de comunicaciones públicos, privados, comunitarios, en fin. O sea, esa es una tarea que deberían asumir quienes van a construir esta nueva Constitución. Así es. Bueno, ahora me voy a permitir mandar un saludo a Samuel, que es de la radio del medio del diario Itigüe, ¿ya? Que él es un medio alternativo, obviamente, acá de nuestra región, y él siempre anda con nosotros publicando, ¿cierto? Y compartiendo, de hecho está compartiendo este conversatorio en su página, así que siempre se agradece la apuesta de Samuel y el diario Itigüe, ¿ya? Y desde esto, en el fondo, hoy día, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es el desafío hoy día de los medios de comunicación en este proceso histórico que estamos viviendo hoy día del proceso constituyente? ¿Cuál sería este desafío? Tremendo desafío, la verdad. La verdad es que es bien fuerte porque nos enfrentamos a un Estado que no tiene interés en informar a la opinión pública. En este caso me voy a aprovechar de mi doble condición de periodista de medio independiente y candidata a un puesto aquí en la Municipalidad de Ñuñoa. La verdad es que salir, uno se da cuenta que la gente más común, ¿no es cierto? La gente que no está todo el día preocupada viendo las noticias en Twitter, ¿verdad? Esas personas que se informan por la tele, no saben bien todavía qué importancia tiene esta próxima votación. Te encuentras con gente que de repente te dice que no, que ellos están acostumbrados solo a votar en las presidenciales, por ejemplo. Claro. Eso pasa muchísimo, nos encontramos mucho con esas personas y tú le dices, pero es que esto puede ser que a lo mejor es más importante incluso que una presidencial. Es algo que con lo que pretendemos cambiar el país. Entonces tú tienes que informar sobre esto y hay mucha desinformación. Y aquellos que están más informados también tienen miles de trabas para no lograr encontrar la información que quieren. Entran al CERVEL y es casi imposible buscar la cantidad de candidatos que hay. Yo no sé, la papeleta que le van a pasar a cada persona cuando por el constituyente, concejales, No saben cuáles son las atribuciones de los gobernadores regionales, qué importante es que por primera vez los vamos a elegir, pero claro, quedaron debajo igual de un intendente que va a designar a dedo el próximo presidente de la República, que por supuesto eso hay que revisar también, que tienen que ver, ¿no?, con el tipo de Estado, el tipo de gobierno que queramos y si vamos a desbancar el hiperpresidencialismo, que ojalá sí suceda, ¿no es cierto? También se tendrá que ver. Pero los medios de comunicación en este momento tenemos una tremenda responsabilidad tratando de demostrar quiénes son los que van, los que quieren escribir la nueva Constitución y ojalá pudiésemos informar también de quienes van de candidatos a alcaldes, gobernadores, ¿verdad? O sea, concejales. Sería fantástico, pero son tantos los candidatos que no damos abasto. Y nos enfrentamos a un Estado que no tiene interés en que se conozcan las cosas. Por ejemplo, acá en Ñuñoa hoy día se supo que el Estadio Nacional, que es el segundo local de votación más grande del país, ¿verdad?, no va a ser sede de las votaciones. Porque el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Deporte se puso
a hacer arreglo o justo levantaron tierra, entonces ahora no pueden poner los cables que necesitan para transmitir la información hacia donde tiene que ir. Y resulta que, y curiosamente, el Estadio de la Florida tampoco, que ahora sí es el local más grande, tampoco va a ser. O sea, ¿y esto a 15 días de la votación? De verdad, o sea, ¿esto no lo supieron antes? ¿No lo previeron? A mí a veces me cuesta creer que es tan naif la cosa, ¿no? Que el gobierno, mira, se nos pasó, chuta, los dos locales más grandes ya no van a estar. Entonces yo me imagino a la gente de la tercera edad, la gente que no tiene acceso a la información para buscar su local de votación nuevo, ya están acostumbrados a votar ahí, son lugares muy buenos también para estos tiempos pandémicos, ¿verdad? Porque son abiertos, son de un solo piso, para quienes tienen problemas de morbilidad. O sea, de verdad que, o sea, tenemos una labor, pero así gigantesca, en entregar información, en entregar la información desde la importancia de estas próximas votaciones del próximo 11 de abril hasta entregar información tan básica como dónde tiene que ir a votar la gente y quiénes son los candidatos en su distrito. Estamos haciendo una labor que es muy compleja y sobre todo con un gobierno que te pone trabas y trabas y trabas para que sea cada vez más difícil informar. Así es, Oye, hay que facilitar las cosas. Respecto a la pregunta esa sobre el desafío de los medios en este proceso, es bien complicado responder eso, porque en primer lugar no hay leyes que entreguen marcos normativos que garanticen pluralismo. Entonces lo que uno puede pedir es que los medios, a lo menos, cumplan un papel de educación respecto al significado, lo que decía Alejandra, ¿no es cierto?, de qué implica esta elección, de qué se trata, la trascendencia del proceso y ojalá dar cabida al amplio abanico de candidatos lo más que se pueda. Pero es muy difícil exigir mucho porque no hay una normativa que permita un pluralismo informativo hoy día. No es así. Esperamos que en el futuro la función de los medios y los comunicadores sea entendida como un servicio a la sociedad y ser merecedores de la confianza social. Yo creo que ese es un tema. Hoy día existe ya mucha crecientemente desconfianza respecto de los medios, especialmente de los más tradicionales. Entonces es bien complicado el rol que tienen que jugar los medios ahora que quieran empujar para que esta convención tenga realmente un éxito y represente los intereses de las grandes mayorías. Sí, no, y también entendiendo de que la elección es uno de los hitos de este tremendo proceso que vivimos hoy día. También hay harta tarea en el fondo y poca regulación para aquello, como dicen, en relación a ir informando de todo el proceso, cuando se esté escribiendo, ¿cierto? Porque incluso hay algunos partidos políticos que hoy día quieren que esto se haga lo más cerrado posible. Y eso obviamente que también va a cerrar la puerta a los medios de comunicación para poder informar de manera real. Porque una cosa, claro, es informar y otra cosa también es tomar postura, ¿cierto? Que sea sin sesgo y es en el fondo lo que nosotros queremos ir avanzando. Han salido algunas preguntas por el comentario y hay una particularmente que incluso tiene respuesta, pero igual quiero que ustedes la vean y la analicen y nos puedan compartir. Dice, por ejemplo, si el poder periodístico puede seguir siendo casi un poder del Estado. Y otra persona que está acá mirándonos hoy día y conversando con nosotros le dice que, claro que sí, que es el quinto poder. ¿Qué opinan ustedes de aquello? Yo no diría que es un poder. Yo diría que la tarea del periodismo, a mi juicio, es una tarea social, es un servicio a la sociedad. Es hacer de vínculo entre las personas que dialogan. Porque el diálogo es la única manera de entenderse, ¿verdad? O sea, cuando dos personas dialogan, cuando termina el diálogo, la discusión, salen enriquecidos y sales con una mirada muchas veces más avanzada de la que tenías antes respecto al tema que estás tratando. Entonces, yo no pensaría en el periodismo como un poder. Yo pensaría en la tarea del periodismo como un servicio a la comunidad. Incluso la palabra comunidad
tiene la misma raíz etimológica que comunidad. Comunidad y comunicación son muy juntas. Entonces, yo pienso eso. Yo no llamaría un poder. Ahora, es verdad que de alguna manera se transforma en poder, pero yo creo que no debería ser así. Yo creo que debería ser una tarea social la del periodista. Sí, bueno, somos comunicadores sociales, ¿no? Y Sí. claro, se habla del cuarto poder, ¿no? Se habla del cuarto poder porque finalmente la información es poder. Y si tenemos esa información de manera plural, también tenemos un poder. O sea, Sí. finalmente lo que nosotros hacemos es, yo también creo que somos más bien un servicio social, ¿no es cierto? Y que le entrega el poder a quien lo tiene lo detenta, digamos, que debería ser el pueblo. ¿No? Esa es la idea que hay en una democracia, que quienes tengan el poder sean el pueblo mismo, digamos, y que le entrega en un momento el poder a otros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, fiscalizar a ese poder y entregarle también, ser una vía, un puente para que se conozca también, y ese poder, ¿no es cierto?, sepa cuáles son las necesidades reales de la sociedad. O sea, no puede ser que un señor que es ministro, como pasó con Mañalich, se siente en un matinal y diga, oh, yo no sabía que la gente vivía sin nada en este país. O sea, eso hay una falta enorme. Eso debería, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos ser los medios de comunicación quienes se lo hubiésemos mostrado, aunque claro, en ese caso el problema es más bien de él, pero no porque realmente es impresionante que no lo sepa. Pero a eso voy, ¿no? Ese debería ser nuestro rol, de aquí para allá y de allá para acá, no solo ser ese puente, ¿verdad? Exacto. Pero además somos fiscalizadores de ese poder. Y por eso es tan complejo lo que tiene que ver con el financiamiento. Porque si nosotros somos financiados por ese poder, ¿verdad? No nos vamos a deber, entonces, al pueblo, nos vamos a deber a quien nos pone el dinero. Y eso es súper complicado, es muy complejo. Por eso tiene que haber una mejor regulación de quiénes son entonces los que están poniendo la plata para que los medios de comunicación sobrevivan. ¿Sabes? Porque si no, entonces nos transformamos en meros relacionadores públicos de las empresas que ponen las lucas en los medios de comunicación. Sin duda. Sí, qué importante escucharlos, porque claro, o sea, la misión, por decirlo de alguna manera, del periodismo o de los medios de comunicación es entregar, es una visión social. Y acá se compara con el poder porque lamentablemente hoy día está muy mal utilizado y claramente que es ocupada por los poderosos. Entonces por ahí está importancia y sobre todo si está ligada desde el financiamiento también a los mismos. Importante aquello. Hay otra pregunta también que refiere Catherine Villegas, que pregunta si un canal estatal sería la solución. ¿Qué opinan ustedes de aquello? Bueno, yo creo que es súper importante esa discusión. No sé si la vamos a tener en la convención o la vamos a tener cuando estemos formando una ley de medios, pero yo creo en los canales estatales, pero en los canales realmente estatales, no en TVN. TVN no es un canal estatal prácticamente, o sea, es un canal que pertenece al Estado, pero es un canal que se tiene que financiar solo. Entonces, al final, responde a los mismos intereses que los canales privados. Y eso es muy absurdo, es muy ridículo. Entonces, si vamos a tener, o sea, yo creo que sí, yo creo en la importancia de la televisión pública. Por supuesto que sí, porque estamos hablando ahora justamente de eso. O sea, ojalá tuviésemos un canal de televisión que no dependiera del rating, que no dependiera de quiénes son sus dueños, que no dependiera de quiénes son los que ponen las lucas para cada uno de los programas. Sería fantástico, porque las informaciones no tendríamos estos noticieros, ¿no es cierto?, que a veces parecen más magazine que los matinales. De verdad, impresionante. Y se dedicarían a informar lo que necesitamos que se informe, ¿no? En otros países, efectivamente, la gente a través de sus impuestos incluso paga canales estatales. Sí. Y yo le agregaría a lo que tú dices, que un canal estatal que tuviera también una preferencia por lo cultural y por lo educativo. Absolutamente. Que tenga ese sesgo, digamos. Sí, sería. Yo creo que fíjate que en esos canales digitales de televisión abierta, que ojalá todo el mundo tuviera acceso a ellos, hay mucho más de eso.
Son canales que, por ejemplo, ahí tú encuentras el canal de la educación, ¿no es cierto? Que es uno que se creó, tuvo que venir una pandemia para que lo crearan, pero está ahí, ¿verdad? Está también, está el canal de los canales regionales, que los aúna a todos y que entrega información sobre cada una de las regiones, y hay programas de todas las regiones. Están los canales universitarios, está la televisión del Senado, la televisión de la Cámara de Diputados. Hay canales súper entretenidos ahí. Sí. Y eso debería ser un canal público, debería cumplir esa función habitualmente, porque la función de la educación en general, la tele abierta, no nos acordamos, la televisión tenía tres patas, ¿no? Entretención, información, educación. Educación. Se desapareció. Se desapareció. Así es, hoy día solamente prima lo que nos tenga más desconectado con la realidad. Si eso es lo que quieren lograr los poderes en el fondo, que mientras menos sepamos y menos nos demos cuenta de lo que está pasando en este país, a ellos les favorece para seguir haciendo, ¿cierto? No quiero decir una palabra fea, pero bueno, para mantener sus privilegios en el fondo, ¿cierto? Sí. Oye, quiero agradecer todos los comentarios que han habido porque son muchos y todos agradecen en el fondo que ustedes estén acá hoy día. Como les digo, lo mismo que al principio, o sea, nosotros no somos ninguno expertos en todo y necesitamos de ustedes y de la gente que nos está escuchando, que pone también y plasma sus ideas acá en el chat, porque es sumamente importante, porque nosotros queremos estar ahí escribiendo esta nueva Constitución y tenemos que conocer desde adentro todas las dificultades que están ocurriendo en cada una de las áreas, ¿ya? Les voy a agradecer a cada uno de ustedes también que hayan accedido a estar conversando con nosotros hoy día, Alejandra, Walter, darles también un minuto para que puedan despedirse y quizás mandar un último mensaje también. Desearte a ti, Alejandra, que te vaya muy bien en la elección. Sería buenísimo tenerte ahí. Como yo también el tiempo que viví en Santiago cuando estudié allá, porque no estaba la carrera acá que quería estudiar, vivía en Ñuñoa. Es un buen Mira, barrio. los dos vivieron acá en Ñuñoa. Es una buena comuna para vivir. Viví casi 10 años y Walter también, que puedas disfrutar un poquito más del sur de Chile. Agradecerles, les dejo la palabra para que puedan despedirse de todas las personas que nos están escuchando, ustedes mismos. Bueno, yo solo darte las gracias primero, Consu, por invitarme. Siempre me gusta mucho analizar este tema y sobre todo dar cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación. Se agradece que haya una candidata a la Convención Constitucional que esté interesada en este tema y que quiera garantizar ese derecho, ¿verdad? El derecho a la comunicación para todas, todos y todes. Eso me parece fantástico. Entonces, primero eso, agradecerte esta invitación y luego hacer un llamado a quienes nos están viendo, diciéndoles que a veces yo también entiendo la desconfianza en el proceso que se viene. También entiendo que los partidos políticos firmaron un acuerdo que nos amarró con cosas que no nos habría gustado que estuvieran en una verdadera asamblea constituyente, ¿verdad? Son muy pocos, a mi parecer, 155 personas solamente haciendo la Constitución. Pero ya, esas son las reglas que nos pusieron. Y yo confío, tengo mucha confianza en las personas que van a votar el próximo 11 de abril. Esa confianza proviene de lo que pasó en el plebiscito. Confío en que podemos darlo vuelta a pesar de que no nos pudimos poner de acuerdo y vamos súper dispersos y en muchas listas, no importa. Confío en la gente, yo de verdad que sí. Confío en este proceso que comienza. Quiero confiar. Y finalmente creo que los 18, 19, gracias a Piñera todavía no sabemos cuántos somos efectivamente, pero por ahí de chilenos, chilenas y personas que habitan en nuestro territorio, ¿verdad? Creo que todos somos finalmente lo que vamos a hacer la Constitución. Este tipo de conversatorios se tienen que seguir manteniendo durante todo el proceso mientras se esté realizando la Constitución, porque son justamente lo que nos van a permitir estar fiscalizando, estar mirando, hacerlo transparente, para que sea legítimo, para que no tengamos dudas y para que podamos por fin derrocar el legado de la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto? Una de las más cruentas que hemos vivido en nuestro país. Así que
Siento que podemos profundizar en nuestra democracia, hacerla más radical y tener un país más igualitario, con menores brechas también. Eso básicamente, así que los invito a votar el próximo 10 y 11 de abril con todos los cuidados porque estamos en una época difícil, pero sí, vamos, porque si nosotros vamos a votar con ese lapicito, tenemos el poder. Bueno, agradecer también a Consuelo su invitación, desearles éxito a ustedes dos, las candidatas, y aprovechar de hacer un llamado a mis colegas de Ñuble. Nosotros somos un colegio regional relativamente nuevo y necesitamos más socios activos en nuestro colegio. Yo creo que este tema de las comunicaciones y en esta coyuntura de la constituyente requiere de muchos avances en esos temas, de discusiones nuestras y de mantener un vínculo mientras dure este proceso de la constituyente con quienes estén representándonos ahí. Por eso necesitamos un colegio fuerte, un colegio unido, y los invito, por supuesto, a todos y a todas a votar. Insisto, recojo lo que decía Alejandra, me parece que es muy importante que sean muchas las personas que vayan, ojalá todos, porque es un momento muy importante de nuestro país, no solo por el tema de que nos convocaba hoy día, pero también por él, y esperemos que sean las elecciones pronto, no sabemos todavía mucho, por ahí decían que tal vez se postergaban, pero bueno, sea como sea, es lo que hay y con eso tenemos que participar de la manera más plena que podamos. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a ambos por haber estado hoy día participando con nosotros y nosotras. Y claramente hoy día igual, así como los otros conversatorios, nos quedan bastantes cosas más claras para ir también ahí anotando y construir en conjunto esta nueva constitución. Y claramente aquí lo más importante es que tenemos que avanzar en reconstruir la confianza, porque está muy quebrada, sobre todo en este tipo de cosas como votaciones, elegir a personas que nos representan y al final no terminan representándonos. Por eso tenemos que cambiar también la constitución y también con el objetivo de poder democratizar ese espacio. Porque la desconfianza, claro que está, no era lo que queríamos, pero es lo que tenemos y lo vamos a tratar de hacer lo más democrático posible y tratar de avanzar por un mejor Chile para todas y todos. Muchas gracias a Walter y a Alejandra. De nada, güey. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, Consuelo, ¿ah? Sí, eso esperamos muchos por acá, así que esperemos que así sea. Sí, sobre todo en esa zona, en el Ñuble, pues. Así que, no, fantástico haber podido conversar con ustedes, una región además de las más nuevas, ¿verdad? Así que con todo, sino para qué, vamos. Así va a ser. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien ustedes también. Y antes de que se vayan las personas que nos están acompañando acá, les vamos a comentar que la próxima semana, el conversatorio del próximo viernes, nos va a acompañar Alfredo Sfein. Y él nos va a hablar de un nuevo modelo de desarrollo ecológico y sustentable que supere el modelo actual y podamos avanzar en un nuevo Chile que pueda establecer como eje central, ¿cierto?, la ciudadanía empoderada. Así que les invitamos también a que nos veamos el próximo viernes a poder conversar con Alfredo y antes de irnos, nos vamos a dejar con un videíto de invitación que él mismo nos mandó. Muchas gracias a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos y por plasmar también todas sus inquietudes. Hasta el próximo viernes, nos vemos. Un saludo muy especial a todos los amigos de Ñuble. Les habla Alfredo Sfeir y quiero invitarlos a todos ustedes para que se junten con nosotros el próximo viernes 26 a las 21 horas. Allí estaremos en un conversatorio con María Consuelo Villaseñor sobre el tema de la nueva Constitución, cómo debemos todos redactar esta nueva Constitución. Y dentro de eso hablaremos sobre las alternativas económicas, sociales e institucionales y ofreciendo una nueva manera de ver nuestra sociedad, un nuevo sistema económico, lo que he llamado el otro camino, una sociedad sostenible con una ciudadanía empoderada. Creo que es muy importante hablar de este tema cuando estamos a puertas
de la elección de constituyentes y la redacción de una nueva constitución. Una sociedad sostenible, con una ciudadanía empoderada. El otro camino es posible. Vengan todos a juntarse en este evento en que estaremos con María Consuelo Villaseñor y esperamos que sea de gran provecho para ustedes y que todos salgamos enriquecidos de este diálogo. Nos vemos. Somos lo que somos. Somos lo que somos.